Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Estamos continuando una serie de conversaciones con respecto a la manifestación de odio en tiempos modernos. Estamos viviendo en tiempos excepcionales, ¿verdad? No lo podemos negar. La iglesia está en una situación muy difícil en cuestión de sus valores, en cuestión de sus creencias. Recuerdo mi esposa y yo cuando nos mudamos recientemente a Nueva Jersey, en un lugar que tenía una buena escuela. O sea, de acuerdo a los ratings con los cuales miden la educación de las escuelas públicas, estábamos muy contentos que nos habíamos mudado a una comunidad así, hasta que nos dimos cuenta que resulta que ya empezando en el segundo grado en las escuelas públicas, están empezando a enseñar la ideología de género. Y estamos hablando de libros con imágenes muy gráficos que no lo voy a describir aquí, pero yo sé que las noticias no son nuevas para ustedes. Saben a lo que me refiero. Estamos viviendo en tiempos excepcionales. A la misma medida que vemos a la iglesia pasando por esta batalla cultural y batalla espiritual, vemos a nivel internacional como la nación de Israel, esta nación que en las escrituras la iglesia ha sido injertada a ser parte de las promesas que Dios ha declarado hacia ella. Esta nación también está viviendo en tiempos bastante difíciles en todos los aspectos. Recientemente estábamos hablando de lo que sucedió en octubre 7, pero muchos antes de ahí. Israel había pasado por 5 elecciones nacionales en 2 años. Eso es parte del sistema parlamentario del Estado de Israel que le permite hacer una otra elección o renovar las elecciones cuando el partido ganador no logra organizar una coalición efectiva. Entonces, todo se desmorona y tienen que empezar de nuevo 5 veces. ¿Por qué 5 veces? Porque la nación está dividida en muchos aspectos políticos como culturales, así como todas las naciones occidentales. Porque aunque Israel es una nación basada en el Medio Oriente, no nos olvidemos que es una nación occidental. Porque cuando a lo que nos referimos al occidental, nos referimos precisamente a esa cosmovisión que ha sido influenciada y cultivada por los valores judeocristianos y el pensamiento greco-romano. Todos estos valores que tenemos democráticos sobre la expresión de libertad, sobre la libertad de culto, entre los derechos humanos, todos estos principios son principios que no vinieron de un vacío, vinieron de una fuente que los inspiró. Y esa fuente, mayormente, mis hermanos, ha sido la palabra de Dios, porque Dios nos reveló su voluntad, nos enseñó. Y recordamos pasajes como Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, la creación, el mandato cultural, lo podemos regresar al Éxodos y vemos en el monte de Sinaí Dios revelando su voluntad moral para el mundo y detallando a nivel de mandamientos cómo Dios espera que realmente podemos resumirlo en 2 aspectos, cómo nosotros y cada ser humano podemos mejor amar a Dios y mejor amar al prójimo. Y realmente, mis hermanos, la respuesta es confiando en Cristo. Esa es la única respuesta de poder hacerlo de una manera que verdaderamente cuente en términos eternos, ¿no es cierto? Pero estos son principios que aplica a todos, creyentes como no creyentes. Es por eso que existe documentos como la Constitución estadounidense, un documento que abarca todos los principios que definen lo que es esta nación en términos culturales, filosóficos como políticos.
Entonces, eh, estamos viviendo en tiempos excepcionales, porque todo esto está en riesgo. Y esta nación, Israel, que representa todos estos valores en el Medio Oriente, la única nación que lo representa, porque por lo menos de este lado del mundo tenemos Estados Unidos, Canadá, todas las naciones, ¿cuántos? 27 naciones latinoamericanos, bueno, con excepción de tal vez Venezuela, Bolivia, algunas naciones, ¿verdad?, que han abandonado también la cosmovisión judeocristiana al nivel gubernamental, el cuerpo de autoridad. Y como resultado, la sociedad ha sufrido. Yo recuerdo viajando a varios países latinoamericanos con una delegación estadounidense visitando a diputados como congresistas en toda América Latina. Yo creo que en ese entonces solamente fueron 5 o 6 naciones que visitamos. Estaba Costa Rica, El Salvador. Ese fue en ese entonces cuando el presidente Bukele ganó la primera vez. Luego fuimos a Honduras, luego fuimos a Guatemala, luego fuimos a Colombia. Luego fuimos a Bolivia, 6 naciones. Bolivia fue una experiencia excepcional. Todos nos dijeron, mis hermanos, unánime, que están viviendo en una crisis moral y espiritual. Todos, sin excepción, en cada país. Ellos no coordinaron juntos, no se conocían, pero todos estaban viviendo una misma experiencia porque es algo universal. Esto es algo parte de lo que va a transcurrir en la historia, como reveló Dios en su palabra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo este odio, el odio hacia la comunidad judía de manera particular, se ha manifestado en este entonces y tal vez preguntarnos si la iglesia ha jugado un papel en todo eso, si la iglesia ha tomado parte en fomentar este odio o en propagar este odio. Y esta conversación es importante considerar, mis hermanos, no por querer acusar a nadie o por querer eh, eh, crear algún sentimiento de inferioridad a nadie. Por supuesto que no. Porque esto es algo que realmente todos, la gran mayoría, sin conocer, hemos sido condicionados a pensar de cierta forma. Y no solamente en este tema, esto es uno de muchos ejemplos, por cierto, que pudiéramos dar, pero en este caso me toca a mí hablar sobre cómo las consecuencias ha afectado a una nación y a un pueblo, que no es una nación y un pueblo como cualquier otra nación y cualquier otro pueblo, es una que nuestra Biblia nos habla y nos identifica con. Y ahora estamos viviendo en tiempos que la iglesia nunca ha vivido antes, junto de la mano con esta nación de Israel. Y el mundo nos ve ligado, aunque nosotros no lo veamos así. Lo curioso es que el mundo nos ve así. Yo le cuento una historia de una querida amiga, colega de trabajo, por cierto, se llama Simone. eh, y ella nació y se crió en Siria. ¿Verdad? Es una cristiana, se crió en un contexto ortodoxo, sirio, ortodoxo, la tradición del Medio Oriente. Y ella, siendo niña, creo que me había contado de la edad de 8 años, la comunidad judía en Siria está viviendo una persecución fuerte. Y se conocía en todo el vecindario lo que estaba pasando. Ella fue con su madre al supermercado para hacer sus compras semanales, como siempre hacen. Y cuando fue a pagar por la compra, el señor que le estaba dando el servicio le dijo lo siguiente, sabiendo que ellos eran cristianos: hoy vamos por ellos, mañana iremos por ustedes. Ella, una niña de 8 años, cristiana, ahí en Siria, recuerda vívidamente ese evento, esas palabras. Hay una querida periodista de investigación que yo conozco muy bien, que se ha dedicado por muchos años en esa esfera, yo diría como unos 40 años enfocándose en el Medio Oriente. Ella escribió un libro
Ella se ha especializado en relaciones de exterior y particularmente en el Medio Oriente y escribió un libro titulado The Saturday People, Sunday and Saturday People, ¿verdad? Los, las personas del sábado y del domingo. Y ahí elaboraba de cómo en esta parte del mundo, en la cosmovisión musulmana, particularmente estos rasgos radicales, no los que viven en el occidente, porque ellos viven dentro de una democracia, dentro de principios democráticos, pero en el Medio Oriente, mis hermanos, es otra realidad. Comunidades donde no viven las personas con los mismos derechos de expresión y de libertad que nosotros disfrutamos. Para darle un ejemplo, Afganistán. ¿Verdad? Todos recuerdan el escenario, el desastre que resultó de la evacuación de los soldados de Afganistán, lo cual todos estaban de acuerdo con la evacuación, todos en ambos lados del tema político, todos querían ver la evacuación de estos soldados. Se había pasado demasiado tiempo, se había gastado demasiado dinero y se había perdido demasiadas vidas. Pero una decisión de esa naturaleza, después de pasar más de 20 años en esa región, no se hace de un día para otro. Y las personas encargadas trataron de hacer esta evacuación instantáneamente, de un día para otro, y los resultados fueron desastrosos después, lastimosamente. Pero vamos a regresar a discutir algunos de estos ejemplos que yo quiero dar, particularmente contestando la pregunta de la iglesia, en su participación de todo esto, porque si queremos ver que nosotros estamos ambos, la iglesia e Israel, peleando una misma batalla en ciertos aspectos, una batalla por nuestros valores, por lo que representamos, ¿verdad? Porque claro está, la batalla que está peleando Israel es una batalla armada, ¿verdad? Es una batalla física. Muchas personas lamentablemente están muriendo, peleando por lo que creen. Y la batalla que está peleando la iglesia, por lo menos en este momento, es uno cultural y uno espiritual. Pero las dos van de la mano, ¿no es cierto? Fíjense que en su gran mayoría, las personas que aman a Israel tienden a ser personas del lado conservador, que asisten a la iglesia por lo menos una vez a la semana, que leen, estudian su Biblia frecuentemente. Estos fueron los datos que recibimos de una encuesta que se hizo con Lifeway Christian Research en el año 2017. Está disponible en nuestra página web de Philos Project. Y ahí era evidente que las personas que tomaban el lado en este caso estamos hablando, como lo podemos evidenciar, pro Hamas, a nombre de la causa palestina, tienden a ser las mismas personas que apoyan que apoyan el movimiento progresista, ¿verdad? Para darle un ejemplo, Gays for Palestine, ¿verdad? Los gays para Palestina. Lo cual no puede existir algo tan, ¿verdad? Fuera de la realidad, porque si una persona homosexual fuera a vivir a Gaza, o digamos un palestino en Gaza abiertamente se declare homosexual, solamente dale minutos para que esa persona termine aniquilado, ejecutado. Y no estoy exagerando. Esto es algo que se puede fácilmente investigar en las redes, porque el homosexualismo se considera un pecado como en el cristianismo. Sin embargo, en las naciones occidentales no se da pena de muerte por ser homosexual, pero en estos lugares sí. Pero aquí existen los gays por Palestina y es algo que no tiene sentido humanamente hablando, pero mis hermanos, espiritualmente tiene sentido. Tiene sentido todo esto espiritualmente porque la misma Biblia lo revela.
aquellos que se alinean con la oscuridad, no van con el pueblo de Dios, no van con el Dios de Israel, van en contra del Dios de Israel y en contra de todo lo que Dios enseña respecto a la naturaleza humana, respecto a la creación, respecto a la moralidad, respecto a la familia, respecto a Israel. Entonces estamos ambos peleando una batalla íntimamente conectado, lo cual nos llevará a ese punto culminante de la consumación del reino. No sabemos cuándo, no sabemos exactamente después de qué evento, pero sí podemos percibir que nos estamos acercando, mis hermanos, mucho más que antes. Mucho, mucho más que antes. Así que vamos a ver, yo le quiero dar un ejemplo. Yo no voy a mencionar nombres porque yo no estoy en esto para eh, atacar a personas, sino para dar ejemplos, para enseñar, para revelar una verdad. Y es importante que lo vean. Pero hay una persona que empezó a seguirme a mí y yo a seguirlo a él en X, ¿verdad? Conocido antes como Twitter, Twitter. Y aquí en Twitter, ahora conocido como X, frecuentemente este hermano, y yo lo seguía ahí, seguía a él porque se describía como un hermano conservador que cree en los valores y efectivamente escribe excelente hilos sobre muchos de esos temas del aborto, por ejemplo. Sí, admito que hubieron algunas cosas cuestionables con respecto a, ¿verdad? A la postura doctrinal tradicional cristiana, porque parece que él defiende o se asocia con algunas comunidades cristiana ortodoxa, no sé, pero yo estoy seguro que él asiste a una iglesia evangélica, que inclusive puede ser que la iglesia, ¿verdad? Sea hasta de la misma línea que yo participo. Am, entonces este hermano empezó a escribir hilos con respecto a Israel y a la misma vez con respecto al pueblo judío. O sea, el hermano no podía hablar de Israel sin hablar del pueblo judío. Y eso era algo como muy interesante porque muchas personas dicen que el antisionismo no es o no equivale a antisemitismo, que el anti-Israel, en otras palabras, no equivale ser antijudío, ¿verdad? Pero veo ejemplos como esto y siempre me pregunto cómo es que no es así, porque aparentemente muchos de los críticos, y estoy hablando de críticos bien hostiles contra Israel, tienden a ser también críticos bastante fuertes contra el pueblo judío y siempre hablan del pueblo judío en términos generales. Todos los judíos son iguales, de acuerdo a estas personas, todos, sin excepción. Todos los judíos rechazaron a Jesús, sin excepción. Yo no sé qué, si no sé qué pasó con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Todos los autores de la Biblia, los apóstoles, todos eran cristianos. Los miles de judíos creyentes que Santiago dice en Apocalipsis 21 que creyeron y que eran celosos por la ley, eh, ¿verdad? Pero para estas personas, cuando ellos, no sé si es que están llenos de tanta pasión del tema o tanto odio hacia sus dos objetivos, que ellos eh, no ven esos detalles, no hacen esa distinción. Voy a leer esta declaración y voy a describir la foto que él publicó con estos dichos. Es una foto de Justino Mártir. Justino Mártir existió en el siglo segundo, es conocido como uno de los padres de la iglesia. Y aquí él tiene una cita que este hermano está compartiendo y esta cita dice lo siguiente: Cristo es rey de Israel y los cristianos son la raza israelita. Escuchen bien esta frase de nuevo, ¿ok? Y piensen bien en cada palabra, a ver si hay algo que ustedes captaron como que, espérate, esto no encajó muy bien. Cristo es rey de Israel y los cristianos son la raza israelita. Bueno, la primera parte está bien, ¿verdad? Cristo es rey de Israel. Eso lo decía inclusive en la placa en la cruz de Cristo, ¿verdad? El rey de Israel, el rey de los judíos. Eso es lo que creemos los cristianos.
Pero la segunda frase dice, y los cristianos son la raza israelita. La raza israelita. Yo no sé si eso está correcto decir que los cristianos es la raza israelita, porque si hacemos una pequeña investigación de lo que es, de cómo se define la palabra raza, por ejemplo, en la Real Academia Española, lo describe como una casta o calidad del origen o linaje. Y algunos sinónimos a esta palabra es etnia, grupo, linaje, casta, origen, ascendencia, también está clan, tribu, familia, estirpe. Es decir, que hay algunos términos que son amplios, generales, como también hay algunos que son más cerrados, específicos, etnia, clan, tribu, familia, linaje, ¿verdad? Y eso es lo que aparentemente vemos que es el énfasis cuando utilizamos la palabra raza. Estamos más bien enfocándonos más al aspecto étnico, clan o tribal, ¿verdad? Yo soy de una raza dominicana. Mis padres nacieron en la República Dominicana y yo tengo ADN. Bueno, de acuerdo. Esto es algo muy chistoso, mis hermanos. Aquellos que hayan hecho sus pruebas de ADN, yo hice uno con Ancestry.com y eso sí, salí, bueno, mejor dicho, déjame decírselo de esta manera porque creo que es bastante chistoso, pero ambos padres míos nacieron en la República Dominicana, ¿verdad? Y esa es mi cultura. Toda mi familia es dominicana. Tengo familia de mucha historia en Dominicana. Sin embargo, en mi ADN sale que yo soy 1% dominicano. 1% dominicano. Yo no sé lo que significa 1% dominicano, pero 1% dominicano. Porque los dominicanos son una, yo digo un grupo mixto, ¿no es cierto? La música lo como que lo indica. La música tiene la guitarra que viene de España, tiene la tambora que viene de África y tiene la guira que viene de los taínos, los indígenas. Y eso es realmente lo que es el dominicano, una mezcla de más o menos en ese espectrum de cultural. Pero eso sí, yo salí 20% español, 20% y 13% Portugal. Es decir, que el 33% de mi ADN se compone en la Ibera Península, para que vean que tanto también los dominicanos tienen en cuestión de herencia cultural española. Pero 1% dominicano, eso me ofendió, me sentí ofendido porque yo me siento 100% dominicano. Y lo digo con mucho, mucho orgullo. Pero mis hermanos, cuando hablamos de raza nos referimos a eso, ¿no es cierto? Y aquí vemos en este ejemplo de esta cita de Justino Mártir, que él tenía una concepción que todos los cristianos que depositan su fe en Jesús de manera espiritual, ellos también son la raza israelita. Y mira lo que entonces dice en respuesta el hermano en su hilo en Twitter. Dice lo siguiente, ¿quién no, número uno, quien no reconoce a Jesús como rey, no es reconocido por Dios como hijo. Amén. Estoy de acuerdo. Número dos, quien niega que Jesús es el Mesías, no es pueblo escogido, sino sinagoga del anticristo. Bueno, digamos, vamos a preguntarnos sobre esa segunda frase. No es pueblo escogido. Quien niega que Jesús es el Mesías, deja de ser escogido de Dios. Tenemos que entrar en el pacto de Abraham, ¿verdad? Donde tomó lugar la elección del pueblo de Israel. ¿Jesús nació en ese entonces? No. ¿Podía Abraham inclusive confesar a Jesús como el Mesías? No. Tampoco Moisés, tampoco David, tampoco la mayoría y todos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces la elección no puede ser definido por la confesión, porque la elección precede la confesión. ¿Verdad? La confesión de fe hacia la persona de Jesús, eso es algo que vino después de la elección del pueblo de Israel. Ya Pedro estaba elegido, ya Marcos, los 12 discípulos, Lucas, Juan, todos eran miembros de la nación de Israel, eran elegidos de la nación de Israel, pero no eran
hijos de Dios en términos espirituales, salvífico, no eran salvos. Porque solamente podemos ser salvos a través de la persona de Jesús. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No somos salvos en base a nuestra identidad étnica o cultural, no en base a nuestra elección. La elección no determina la salvación. La elección inclusive tiene más que ver con el propósito de Dios llevar a cabo su voluntad, llevar a cabo el plan de salvación, restauración y déjame decirte de juicio que él va a llevar a cabo hasta el final del Armagedón, los últimos tiempos. Entonces, continuamos. Número 3, quien venera a un falso estado moderno no adora al Dios de Abraham, perdón, sino al Dios falso que tiene cegado al mundo. Esto es interesante, ¿verdad? Porque ahí está haciendo él una una declaración, pero con un juicio de valor, ¿verdad? Si tú, aquí él usa la palabra venerar. Honestamente, yo nunca he conocido a nadie que adora o venera en términos paganos al Estado de Israel. Yo personalmente, y como trabajo 10 años en este aspecto, he trabajado con muchas personas, nunca he conocido a una persona que adore, pero que sí admira a esta nación, que sí ama a esta nación, que ora por esta nación. Y si eso está mal, pues ¿por qué está mal? Yo creo que eso es lo que debe de decir el hermano aquí, aclarar por qué está mal amar la nación, orar por esta nación y admirar los logros que esta nación ha hecho en los 76 años que tiene de existencia, que no lo ha hecho ninguna nación ni en 200 años que han tenido en existencia. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque estamos ya finalizando el programa y hay algunos pasajes que es importante revisar. No lo voy a repasar todo porque creo que en la explicación se me va a ir la mayoría del tiempo, pero sí voy a resaltar algunos de los más importantes. Mateo 27, Mateo 27, capítulo 25. Mateo 27, 27, capítulo 5. Esto es un pasaje, uno de los pasajes que se han usado para fomentar este odio que históricamente ha marcado. Ay, perdón, yo no le mencioné los otros ejemplos históricos, pero para nombrar a otros nombres como Justín Mártir, también estaba Irenio, que enfatizó fuertemente que los cristianos deben evitar cualquier tipo de relación con los judíos. Ambrosio, no bastaba con afirmar que los judíos ya no formaban parte de la iglesia también debe ejercer el juicio de Dios sobre ellos, de acuerdo a Ambrosio. Agustín de Hipona, muy conocido, más famoso tal vez de todos, escribió que los cristianos no se les permitía matar a los judíos. Sin embargo, Dios tuvo que mantener vivos a los judíos para usarlos como un ejemplo negativo del juicio divino sobre una nación que lo abandona. Es decir, no lo podemos matar, pero mantenerlos vivos para que sea un ejemplo del castigo de Dios. Esa es la identidad o la imagen de acuerdo a Agustín Hipona. Y después está Juan Crisóstomo, entre otros. Y este pasaje es uno de los pasajes que se usaba. Mateo 27, 25, que decía, y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en términos generales, usaban las personas este pasaje para acusar a todos los judíos, pero no todos los judíos estaban ahí en ese momento histórico que relata Mateo. Estaban aquel grupo que rechazó a Jesús, pero no estaban los apóstoles, no estaban los discípulos y los miles de judíos que creyeron después de ahí. Así que mis hermanos, espero que hayamos considerado lo importante de considerar las palabras que compartimos, que de la manera que expongamos y enseñamos la palabra de Dios es importante porque hay consecuencias. Las ideas tienen consecuencias
Y si no nos cuidamos, podemos ser parte del problema en vez de la solución. Así que, mis hermanos, terminamos con esto. Les animamos que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en Spotify y les recuerdo que dejen sus comentarios y sus preguntas. Eso es todo por hoy. Con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.